Hacemos Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, nuestra red de emisoras también, Radio Olmue.cl, Radio Cultura 94.3 en Santa Fe, Argentina, y en Radio Voces de Araucarias. Sí, efectivamente, estamos en Palestina, nos interesa estar en Palestina. Somos un programa de derechos humanos, Palestina por siempre. Javier Abuel, politólogo, nuestro corresponsal en Palestina ocupada. Javier, un tremendo abrazo para ti. Gracias y muchos saludos a quienes nos escuchen. Bueno, inevitable, siempre lo digo y lo mantengo, que nos hagas un pequeño resumen de la situación hoy en Palestina ocupada. Eh, Anoche le hicieron una pregunta similar al corresponsal de la BBC en Jerusalén, John Donison. Exactamente la misma pregunta, porque le hacen la misma pregunta todas las semanas y la respuesta fue, La muere misma. gente todos los días. Eh, y es la realidad, pero esta última semana en todo caso ha habido algo más de brutalidad, en el sentido de los ataques en contra sobre todo del hospital Kamal Adwan, también en el norte de Gaza. Eh, la situación evidentemente que no solamente no mejora, sino que existen muchas teorías sobre qué es lo que podría pasar, pero sobre el terreno lo que mandan son estos ataques israelíes, lo que es bastante interesante porque incluso dentro de Israel ya se ha generado una discusión en cuanto a cuál es el objetivo que Israel busca con todos estos crímenes. Buggy Ayalon, por ejemplo, el ex ministro de la ocupación israelí, señaló abiertamente a la prensa israelí que lo que se está llevando a cabo acá es una limpieza étnica, lo que evidentemente hizo que el gobierno israelí se molestase bastante, que lo llamasen a disculparse, pero él no se disculpó. Él no es un pacifista, él no viene de ningún sector de la izquierda israelí, él viene de la derecha y de una derecha bastante fuerte. Él si no está en el gobierno es simplemente por un tema personal con Benjamín Netanyahu. ¿Y por qué hace esa Entonces, declaración, crees tú, Javier Abuel? ¿Por qué crees tú que el ex ministro de Defensa de Israel dice que lo que está haciendo Israel es un genocidio y no se retracta? ¿Por qué crees tú? no, no, ¿Qué busca? él no dijo un genocidio, él dijo limpieza étnica. Eh, pero yo creo que acá, bueno, primero estaba hablando en hebreo, en un medio israelí, y yo creo que ya hay ciertos israelíes que independiente de su posición política, es decir, independiente de que si es que ellos están a favor o no de un Estado palestino, los que están a favor de un Estado palestino se pueden contar prácticamente, digamos, menos que una calculadora, digamos, ¿no? Es bastante, un número bastante bajo, pero da lo mismo. Independiente de cuál es su postura en relación a lo que sucede acá, yo creo que hay muchos que son gente que ha demostrado durante la historia tener algo más de capacidad intelectual que la gente que está hoy en día liderando en Israel y que la prensa israelí, que en su gran mayoría es partícipe de lo que está pasando en Gaza, es partícipe de ese genocidio y es cómplice, eh, y que no muestra lo que está pasando. Entonces, a mí me da la impresión que es lo que busca decir, miren, nosotros podemos estar haciendo esto o lo otro, pero el objetivo del objetivo que se había dicho de la guerra era uno, y lo que se está haciendo en esto es otro. Y acá lo que se está haciendo, o todo parece indicar, de que lo que se está avanzando es hacia una limpieza étnica en el norte de Gaza, en el contexto de este genocidio, para llevar a cabo la implementación de la colonización del territorio, que es algo que Israel ha dicho formalmente que ha negado, pero sobre el terreno no ha cambiado bastante. Lo que ha demostrado Israel durante todos estos días es simplemente, estos meses, este año, que era, una vez más lo reiteramos, que eh, los límites no existen, las luces rojas no existen, las líneas rojas no existen. Entonces, cuando un extremista israelí representado en el gobierno dice vamos a poner colonias en Gaza, hay que escucharlos, porque hacia ahí es donde se va. Bueno, el ex ministro de Defensa de Israel, el señor Moshe Yalon, dice que aquí lo que se está haciendo, como señalas tú, Javier, es una limpieza étnica, pero lo que sí dice Amnistía Internacional es que aquí hay un genocidio. Una vez más lo ha reiterado. Así es. Y no solo Amnistía Internacional, yo creo que esto también es importante de señalar, no solo Amnistía Internacional. Acá claramente hay un genocidio. O sea, yo no conozco ningún experto en genocidio, digamos, que tenga carácter internacional relevante, que al siendo preguntado haya descartado que hay un genocidio. Eh, Acá Israel descarta que hay un genocidio, pero uno se puede poner a pensar, de hecho, sacando a Hamas de lado y sacando a Gaza de lado, y lo que pasa en Cisjordania, ¿qué? Digamos, los ataques constantes en Cisjordania, ¿qué?
los muertos constantes en Cisjordania, que acá no gobierna Hamas. Entonces, esto claramente que lo dijimos desde un comienzo, esto no es un ataque en contra de Hamas, es un ataque en contra del pueblo palestino. Es más, yo creo que si vamos atrás en los programas, y vamos probablemente a octubre del año 23. 2023, nos vamos a encontrar con que ya en ese momento era muy sencillo analizar qué es lo que iba a pasar. Anunciábamos que iban a haber decenas de miles de muertos, señalábamos de que esto era un intento de Benjamín Netanyahu de cambiar la situación sobre el terreno, que esto era un ataque en contra de todo el pueblo palestino. Acá, claro, ¿qué es lo que ha cambiado radicalmente durante este más de años? Es que esto ya ha tomado una dimensión regional. Es una cosa ya que tiene que ver con el Líbano. Bueno, están los eventos en Siria que algunos los vinculan, otros no tanto, pero hay un cambio regional importante a portas, a prácticamente un mes, de que el presidente Donald Trump asuma los Estados Unidos. Donald Trump, precisamente que para incendiar más la situación, estamos dialogando con nuestro corresponsal en Palestina ocupada, el cientista político Javier Aboid, ha señalado en los últimos días que Medio Oriente se va a convertir en un infierno nunca antes visto si no liberan a los rehenes israelíes, el grupo Hamas. ¿Qué tipo de declaraciones son? Aquí te voy a preguntar que se olvidó de los 10.000 detenidos políticos que hay en Palestina o algo por el estilo. Eso no está no está en su mirada, digamos. Es su estilo, es su estilo, y es el estilo que, digamos, puede estar mucho más cerca de la gente de lo que uno cree, ¿no? Porque es un estilo que aborda bastante, digamos, los populismos de derechas. Y eso no es algo que suceda solamente en Estados Unidos. Muy cerca de Chile está el caso de Argentina, el presidente Javier Milei, por ejemplo, que ha cambiado radicalmente no solamente la política económica, sino que también la política internacional de Argentina. Eh, Argentina votó la semana pasada por primera vez en contra del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, primera vez que lo hace. No te puedo Entonces, creer. digamos, no, claro, Mira, se aisló, digamos, votó junto con Micronesia, con Tuvalu, Islas Marshall, Estados Unidos, Israel, Argentina, algún país más. Esos son los que votan en contra del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, cuando incluso países como Australia, por ejemplo, que es muy pro-israelí, históricamente, ha cambiado su voto y ha votado a favor del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Algo muy básico, una resolución muy básica. claro. Y es la lógica un poco de estos populismos. Yo personalmente creo de que la gente no entiende, especula bastante qué es lo que podría hacer Trump. Y claro, él es impredecible, puede que algo salga del presidente Trump, pero yo creo que en vista de lo que hizo con anterioridad, las lógicas utilizadas con anterioridad y esta clase de declaraciones, queda de manifiesto que para el mundo no es una muy buena noticia lo que va a ocurrir desde el 20 de enero en adelante. ¿Qué es la autodeterminación? Aunque parezca muy obvia la pregunta del pueblo palestino. En medio de una ocupación que es cuando los países, como votó Naciones Unidas recién y lo ha hecho tanto tiempo, vota en un 95% los países de Naciones Unidas que están de acuerdo con el Estado palestino con su autodeterminación. ¿Qué viene a ser eso en este contexto de ocupación, Javier Abuey, desde Palestina? Bueno, ellos hablan del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. El derecho a la autodeterminación va más allá del Estado. El derecho a la autodeterminación tiene que ver con el derecho que tiene, natural que tiene cada pueblo a poder decidir por sí mismo. Por eso se llama autodeterminación. Tú te autodeterminas. Eh, y eso es algo que va, digamos, es un derecho, digamos, de lo más sagrado, de lo más básico. Y es precisamente lo que al pueblo palestino se le ha negado no desde 1967, no de 1948 con la creación de Israel, sino que desde 1917 con la declaración Balfour. De hecho, incluso la potencia bandera británica, Gran Bretaña, cuando se involucra en esto y decide regalarle Palestina, que no les pertenecía al movimiento sionista, que no eran de acá, eh, señalan abiertamente, digamos, las discusiones internas de que el gran problema que ellos tienen, lo decía Lord Balfour, eh, puntualmente era de que ellos completamente niegan el derecho a la autodeterminación de la población que vive en Palestina. Y entonces en la base de la injusticia que hemos vivido en Palestina por más de un siglo, está el negar el derecho a la autodeterminación palestina. Cuando se habla, Javier, a ver, trata de seguirme el hilo de mi reflexión. Se habla de limpieza étnica, se habla de genocidio, se habla de puras cosas que son atroces.
Tú estás viviendo precisamente en este país ocupado que se llama Palestina. ¿Qué pasa con la calle Palestina? ¿Qué pasa con Cisjordania? Cuando estos términos se repiten, ¿cómo va calando esto? ¿Cómo va entrando en el interior de cada uno de los habitantes de Palestina en sus conversaciones diarias? ¿Se elude el tema? ¿Uno se da cuenta de la realidad brutal que está viviendo? Por lo menos desde tu experiencia. ¿Cómo se puede eludir el tema si uno vive bajo ocupación? O sea, no. O sea, con todo respeto, no entiendo mucho la pregunta, digamos, porque acá estamos viviendo de que acá se vive bajo ocupación. Todos los aspectos de la vida están controlados por Israel. Vemos a los soldados israelíes en nuestras calles todos los días. O sea, ¿cómo evitar? Ahora, distinto sería preguntar cuáles son las clases de formas o ¿Cuál es el que la efecto? Lo que población. yo te quise preguntar, Javier, es cuál es el efecto que eso genera en personas, como el caso tuyo, por ejemplo. Eso es lo que te quise decir. El efecto es total. Pero que, pero que eso es a lo que voy, digamos, si la gente, eh, yo no, a mí a lo mejor me cuesta mucho hablar con peras y manzanas, pero porque entender lo que significa vivir bajo una ocupación extranjera, donde hay una potencia extranjera que controla todos los aspectos de nuestra vida, todos. Cuánta agua entra, cuánta agua no, los productos que pueden ingresar o no, dónde podemos ir, dónde podemos rezar, con qué nos podemos casar, cuándo podemos viajar, es todo. Y más encima, si nos queremos desplazar de ciudad en ciudad, tenemos que verle en la cara y esperar las humillaciones que recibimos en cada puesto de control. eh, por encima de el hecho de que todos los días ingresen a nuestras ciudades y que detengan gente, en su gran mayoría sin ningún cargo en su contra, y que los mantengan por meses en condiciones infrahumanas. A los presos políticos palestinos hoy en día eh, prácticamente no se les permite ducharse. Tienen celdas para 6 personas con 20, 25 internos, prisioneros políticos. Entonces, digamos, y los números también hacen de que prácticamente, si no todas las familias, por lo menos todos los barrios tengan a alguien, que conozcan a alguien que está en esa situación, en cárceles que se aplica la tortura, en cárceles donde regularmente mueren palestinos por la tortura y por la negligencia médica. Esa es la realidad que estamos viviendo acá. Javier, Apoid desde Palestina Ocupada, en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. Cuando tú dices, es bueno aclararlo, hasta la ocupación israelí controla hasta con quién nos podemos o no casar. ¿Cómo es eso? Claro, porque en Israel existe una ley que es la ley de ciudadanía, que establece de que la reunificación familiar en el caso de los palestinos no se puede realizar. Entonces, por ejemplo, si es que un palestino de Ramallah se quiere casar con alguien de Cisjordania, está bien. Digamos, se puede hacer. Israel en teoría no podría controlar mucho. A pesar de que, por ejemplo, si es que uno tiene una cédula de identidad que dice Ramallah, y uno se casa con una persona con una cédula de identidad que dice Jenin, por dar un ejemplo, y esa pareja está volviendo a la casa en Ramallah, y toparan en un checkpoint en la noche y ver las cédulas de identidad, un soldado perfectamente puede decir, pero usted dice Jenin acá, ¿por qué usted está en Ramallah? Y probablemente no permitir que esa persona entre en Ramallah. Esos casos se han dado. Pero, por ejemplo, si es que una persona se quiere casar con alguien de Jerusalén, anexionado a Israel, eso ya, eh, según esta ley, la reunificación familiar no se puede llevar a cabo. Con algún palestino con ciudadanía israelí tampoco, que es parte de la discriminación sistemática que los palestinos ciudadanos de Israel viven por parte del régimen israelí. Y en ese Eh, contexto... y, ni, y ni siquiera hablar, perdón, de que si es que alguien se enamora de alguien que vive afuera. O sea, eso ya es prácticamente imposible. Hay muchos casos de gente que o termina yéndose o terminan ingresando, por ejemplo, con un visado de turista y se quedan más arriba, pero perdón, es un visado de turista a Palestina, esto no es Israel. A ver, El a ver, drama a es que ver. la persona. Eso significa que si tú te casaras con una persona, una ciudadana chilena, por ejemplo, ¿cuál sería la situación ahí si tú quisieras casarte? Bueno, hay un caso, bueno, la verdad, no prefiero no hablar del caso en particular porque para no perjudicarlo a ellos en materia de seguridad, pero sería muy difícil porque esa persona podría ingresar acá con un visado de turista, pero después uno cómo puede generar una vida. Si es que Se el lo van gobierno renovando, se lo palestino. van renovando cada 3 meses de acuerdo a lo que ellos decidan. Se portó bien, se portó mal, estuvo en esto, no estuvo en esto. Claro, o a lo mejor le pueden dar 6 meses, o a lo mejor le pueden dar un año y después. O sea, sí, el tema es que eh,
yo soy ciudadano palestino, yo debería tener un gobierno palestino que pudiese emitir esa clase de Ujú. documentos. No puede sin la autorización israelí. En ese contexto que tú dices, Javier, ¿cómo entender o cómo profundizar en lo que leías en los últimos días, la reunión que han tenido los máximos grupos políticos palestinos, que es Hamas y Al-Fatah, en Egipto, para proyectar el futuro precisamente de la franja de Gaza ocupada también por la potencia genocida de Israel? La verdad, no sé cómo leer lo que sucedió en el Cairo. Se dice que se logró un acuerdo. Eh, yo personalmente no creo que ese acuerdo se vaya a implementar, por lo menos en estos momentos. Lo importante es que hay voluntad de diálogo y que se entienda que la unidad nacional palestina es lo más importante y que hayan elecciones en Palestina es importante y renovar la legitimidad palestina es muy importante. Y eso se puede lograr solamente si es que hay un diálogo que incluye a todas las facciones palestinas. Por ese lado, lo ocurrió en el Cairo es positivo. El problema es que estamos en una situación de genocidio, estamos en un avance brutal por parte de la política de ocupación colonial israelí y se requiere bastante más de los políticos palestinos que solamente esa clase de declaraciones. Mm. Estamos dialogando, reitero, para Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile con Javier Apoy. Tú viviste gran parte de tu vida, por lo menos cerca de la mitad de tu vida acá en Chile, si no me equivoco, Javier. Entonces, es válido preguntarte, ¿conoces la realidad del país en gran medida? No sé si te has enterado, me imagino que sí, leyendo las noticias internacionales, etcétera, de lo que fue el cambio de nombre de la calle República de Israel en la comuna de Ñuñoa, que vuelve a cómo se llamaba el año 1959, Nueva Ñuñoa, y acá obviamente esto ha causado distintos puntos de vista, y tú me entiendes, entonces la prensa va por un lado, salen algunas personas tuiteando, en un proceso que viene hace bastante tiempo, quiero decirlo, ¿ah? Quiero decirlo, yo como vecino de la comuna de Ñuñoa, un proceso que viene hace bastante tiempo y no es una cosa de dejar ningún tipo de amarre, como señaló el nuevo alcalde de la comuna de Ñuñoa, el señor Sebastián Sichel. Yo estuve en varias reuniones durante todo el año 2024 donde se le consultaba a los vecinos y vecinas y eso precisamente fue una petición de vecinas y vecinos de la comuna de Ñuñoa. Pero me interesa tu punto de vista. Yo no sé hasta cuándo se le tiene que dar a Israel la luz verde de hacer lo que quiera sin que reciba sanción alguna. Y yo personalmente creo de que esa calle nunca se debió haber nombrado. Es más, Chile le regaló esa calle a una ministra de carácter genocida como fue Golda Meir, primer ministro israelí, que es una de las personas más racistas que ha pasado por la primera magistratura de Israel, cuando visitó Chile. El racismo de la señora Meir es una cosa impresionante. Yo me acuerdo, yo estaba en primer año de ciencia política y nos pasaron en algunos temas de género y política a Golda Meir como una gran estadista. Entonces yo levanté la mano y dije, bueno, es porque es mujer, si una mujer también puede ser genocida. Digamos. Entonces Golda Meir, digamos, tiene una calle, por lo demás, la señora Meir, si no me equivoco, en la comuna de Las Condes. Eh, el, creo realmente que desde esa perspectiva hay un problema muy grande, de que esto incluso puede generar polémica. Yo creo que la comuna de Ñuñoa es una comuna que ha recibido mucha gente a través de la historia. Eh, y claro, yo vi algunos comentarios. Por ejemplo, para variar, la señora Politzer estaba enojada y ponía algo así como que esto es un acto en contra de los judíos que vivieron en Ñuñoa. Yo creo que en Ñuñoa históricamente han habido judíos que han vivido ahí, si no me equivoco, no llegaron desde Palestina, eh, sobrevivientes del Holocausto, y acá no se cambió la calle Mártires de Auschwitz o la calle Maimónides, no se cambió una calle con connotación religiosa, se cambió una calle con connotación política, porque en Ñuñoa también llegaron palestinos expulsados de su tierra y tener que convivir con una calle que es el símbolo de esa expulsión y limpieza étnica, yo creo que no era lo más sencillo. Por ende, acá yo personalmente eh, sin querer involucrarme en los temas internos ni de Chile ni de la comuna de Ñuñoa, aplaudo abiertamente que se haya cambiado el nombre. eh, y a lo mejor, no sé, a lo mejor se podría haber nombrado la calle con, eh, con algún nombre de alguna personalidad judía de Ñuñoa que se entienda de que esto no es un tema contra los judíos, digamos, aunque a pesar de esto, igual creo que toda la lógica y el hecho que incluso el único concejal judío
del Consejo Municipal de Ñuñoa haya votado a favor de cambiar el nombre, demuestra que esto es un tema político y no un tema religioso. Yo no sé si vive en la comuna de Ñuñoa o no, pero el arquitecto Miguel Launer, por ejemplo, yo hubiese estado muy contento que la calle se llamara Miguel Launer, por decirte cualquier cosa. En mi caso, como chileno de ascendencia palestina. No, Javier, Diana Aro, no sé, Diana hay Arón, bastantes nombres que se por podrían, su indudable. haber utilizado, pero esto va más allá. Es decir, yo vi un político chileno que hizo un comentario en redes sociales en contra del cambio, y como lo conozco, lo llamé. Entonces me decía, pero yo he votado a favor de todos los proyectos de acuerdo en contra de las masacres en Palestina. Y yo creo en dos estados, pero yo no creo que vaya a ayudar a Palestina a desconocer a Israel. Digo, pero si Israel es el que desconoce a Palestina, Israel es el que está en contra de una solución. Entonces, ¿hasta cuándo hay que esperar que Israel se le ocurra que tiene que acabar con la ocupación? Entonces, yo considero de que esto es una posición bastante lógica en el contexto de un genocidio, que Israel entienda que va a continuar pagando un precio, que si es que los gobiernos no toman acciones, como la Corte Internacional de Justicia señaló que debían tomar, la sociedad civil lo va a hacer por su lado, y es completamente legítimo ese cambio. Yo personalmente creo que si es que de algo se deberían preocupar la gente en Chile, estos que dicen que no hay que importar el conflicto, cosas así, a ver qué pasa con el Fondo Nacional Judío en Chile que recolecta dinero para trabajos en territorios ocupados, por ejemplo. Yo creo que eso es bastante más preocupante Mm, que el cambio de una calle después del asesinato de 17.000 niños en el marco de un genocidio en Gaza. Seguramente la señora Policer no va a tuitear eso. En todo caso, quiero aclarar que don Miguel Launer está, para suerte nuestra, está vivo, ¿ah? Es Premio Nacional de Arquitectura y tiene, si no me equivoco, Miguel debe tener unos 93, 94 años. Javier, te llevo algo No, que... no, 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 Sí, no, pero yo quiero decir una cosa, por favor. porque particularmente sobre la señora Pulitzer, porque se ha convertido en una persona que luchó contra la dictadura en Chile, se ha convertido en una máquina de desinformación y ha mostrado lo que ella realmente representa. Porque uno, la verdad, a lo mejor en algún momento pudo haber tenido más tolerancia, no en el contexto de un genocidio. Exacto. La gente que dice de que la vida del 6 de octubre del 2023 estaba bien y que todos los problemas comenzaron el 7 de octubre, ese es un problema. Porque el 7 de octubre el pueblo palestino estaba bajo ocupación y en Gaza, y en Cisjordania, y en Jerusalén, y en los campos de refugiados en el Líbano, en Siria. O sea, quien tenga la tolerancia de señalar de que la vida de los palestinos y palestinas estaba bien y que todo el problema es este, y de desinformar utilizando el elemento del antisemitismo. Israel y sus seguidores están vaciando de cualquier significado términos tan importantes como el antisemitismo, como el terrorismo y como la paz. Los vacían de cualquier significado. Y dentro de eso la señora Pulitzer cumple su rol. Ahora, me da la impresión que es un rol bastante minoritario. Me da la impresión que en Chile no mucha gente escucha esas posiciones, pero creo que es importante entender de que en este momento, en el contexto de un genocidio, quienes no están dispuestos a tomar acción para parar ese genocidio, sea donde sea el genocidio y sea contra quien sea, van a ser recordados por la historia. Y yo creo que la señora Pulitzer va a ser recordada en Chile como una persona que en el momento que se tenía que decidir si estar a favor de un genocidio o no, decidió por lo menos callar. Javier, lo que te quería consultar, porque sé que también estás involucrado en temas del deporte hoy día en Palestina. La selección femenina palestina, no sé si la adulta o de sus series menores, ha estado participando en un campeonato en Jordania, parece que con resultados alentadores, porque Palestina sigue viviendo, a pesar de todo, a pesar del genocidio, a pesar de la limpieza étnica, Palestina sigue viviendo. Cuéntanos de eso, por favor. Claro, uno para poder hacer una selección deportiva palestina tiene que ser muy creativo, porque el deporte en Palestina prácticamente no existe debido a la ocupación. Hay que traer mucha gente de afuera y entre ellos se trae gente de Chile. La selección femenina palestina, de hecho, la selección adulta y la sub-20 jugaron en esta fecha FIFA en paralelo, y en las dos selecciones hubo dos jugadoras de Chile. En Doha, en Qatar, se jugaron dos partidos amistosos contra Arabia Saudita. Se ganó uno y se perdió el otro, y ahí jugó Florencia Saavedra Sabat, que es jugadora de Universidad Católica, que hoy día juega en los Estados Unidos.
Eh, y en el torneo de Asia Occidental que se juega en Aqaba, allá en esa hermosa ciudad jordana del Mar Rojo, todavía están, bueno, en el momento que estamos grabando ahora, en una hora más se juega si es que Palestina puede ser campeón o no, pero nos ha ido bastante bien eh, jugando en un torneo de 5 equipos, incluyendo Líbano, Siria, Jordania, Arabia Saudita y Palestina. Hasta el momento se le ganó a Arabia Saudita, se empató con el Líbano, que es una selección muy potente, se perdió con Siria y ahí ha jugado todos los minutos Rania Sansur, que es jugadora de Audax Italiano. Eh, Así es que, digamos, bastante bien, han representado a Palestina con bastante orgullo, pero desarrollar el deporte es muy difícil en estas condiciones. Uno lo máximo que puede aspirar es atraer jugadores desde afuera para poder generar, digamos, un buen equipo. Pero todo el trabajo de divisiones inferiores es prácticamente imposible poder realizarlo de esta forma. Recordemos que las fuerzas de ocupación israelíes ingresaron esta semana en el campo de refugiados de Aida y encontraron muy peligrosas unas camisetas que donó Palestino al equipo de fútbol de niños del campo de refugiados de Aida y las robaron. Entonces, nosotros tenemos casos de chicos de la selección palestina, de los sub-17 de Palestina, que yendo a entrenar, les han visto los uniformes y los han golpeado. Los casos los tenemos. Han sido informados a FIFA, que FIFA no gana es otra cosa. Entonces, digamos, el fútbol parece ser para algunos cualquier elemento de identidad palestina, la bandera, la camiseta de Palestino, la camiseta de la selección de Palestina parece ser un problema, pero por lo menos con jugadoras que han venido de muchos países, no solamente de Chile, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Suecia, del Líbano y de Chile, yo creo que se ha hecho una campaña más que decente y podríamos aspirar incluso a algo mejor. O sea, los soldados de la ocupación israelí, además de criminales, son ladrones. Claro, pues. Robándose las camisetas de palestinos, por ejemplo. O sea, o sea, o sea, pero la camiseta de Palestino es lo de menos, porque no, el robo ha sido una cosa sistemática desde el año 48. Robo de libros, robo de pinturas, porque, digamos, algunos piensan que cuando Israel ocupó, yo me acuerdo una vez en mi universidad, en la Diego Portales, el que era embajador de Palestina en ese tiempo, Sabri Atigi, fue a dar una clase. Y algunos estudiantes sionistas le querían hacer preguntas, digamos, para hacerse inteligentes. Entonces se pusieron a hablar de la tierra prometida, de que esta tierra se la prometió Dios. Podemos conversar en otro programa sobre eso. Y la respuesta que el embajador me dice, bueno, ¿y si les prometió la tierra? ¿Se las prometió amoblada también, con casa y con muebles y con todo listo? O sea, el robo ha sido una cosa constante, constante. Y que se roben las camisetas de palestinos, a lo mejor las estaban revendiendo, pues no sé. Javier Apoín, politólogo, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, estuvo aquí en Palestina por Siempre y en nuestra red de emisoras radioolmue.cl, Radio Cultura 94.3 FM en Santa Fe, Argentina, y en Radio Voces de Araucarias, y donde se come rico, Javier, en el Rincón Árabe. ¿Eh? ¿Tú lo conociste, el Rincón Árabe aquí en Chile? Juan Enrique Concha No, 55. ¿No lo conociste? A la vueltecita de la pero, si, Fuente Suiza. pero Ahí si la hacen como un año. mazarín, Ah, no, hacer mazarín, hojitas espectaculares, hojitas de parra, los chaguarmas. No, Juan Enrique Concha 55. Hoy domingo, cuando está saliendo esta entrevista, abren hasta las 4 de la tarde, www.elrinconarabe.cl. Eso. bueno, yo antes de terminar, y ya que se habló de comida, yo esta semana conversé con una persona a la cual le tengo mucha admiración, que es el padre Gabriel Romanelli, que es el padre de la Iglesia Católica en Gaza. Eh, la primera cosa que yo siempre le pregunto es, padre, ¿qué comió hoy? Eh, y la verdad, teniendo algo más de alimentos porque han podido guardar bien, lo que me cuenta es una cosa para ponerse a llorar. Entonces, ahora que los que somos creyentes ya hemos comenzado el periodo anterior a la Navidad, yo creo que para los que sean creyentes también, llamarlos a rezar y acordarse las oraciones por la gente que está muriendo de hambre en este momento en Gaza, y en este caso particularmente por las 600 personas que están en el convento de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, y en la iglesia de San Porfirio también en Gaza.
Todo mi cariño para ti y para el pueblo palestino. Desde Palestina ocupada, Javier Abueid. Un abrazo.